daba 66. 65. 62.55. No les entiendo. ¿Cuánto? 62.55. Esto era kilogramos sobre metro, perdón, libra sobre pie. Sí, ¿Pie o pie cuadrado? pie cuadrado. Ok, entonces el W para la viga de borde, ¿cuánto era? Era esto por 5, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto le daba? 312.55. Y este era 625. Sí. ¿No? 625.5. Sí. O sea que la viga de H sería la viga principal. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes entonces? Esta es la viga que les estoy pidiendo yo. Van a tener que analizar estas dos vigas de borde. ¿Qué es lo que necesitan de ellas? Peso propio. La que yo les estoy pidiendo es la viga principal, no la viga secundaria. Yo les estoy pidiendo diagrama de momento y de cortante de esta viga. ¿Qué van a necesitar de la viga secundaria? Las reacciones. ¿Cuánto me van a salir las reacciones? Lo que yo tendría serían 4 vigas que van a estar así. Solo que en una el W va a ser igual a 312 y en otra el W va a ser igual a 625. ¿Cuánto valen estas reacciones? 312. O sea que para la primera viga, una le voy a hacer, la de borde. La reacción, asumamos que esta es la viga de borde de H. O sea que esta reacción sería la reacción en D y esta sería la reacción en H. Esto me va a dar a mí el valor directo de las reacciones cuando tengo una viga simplemente apoyada con carga distribuida. Va a ser igual a la reacción en D y va a ser igual a la reacción en H. O sea que esto va a ser igual a 312.75 libras sobre pie por 24 pies entre 2. Eso le va a dar el valor de las dos reacciones. ¿Qué viga es la que van a tener que analizar ustedes después? Que sería la viga EH. Yo voy a tener aquí una carga, aquí voy a tener otra carga, aquí otra y aquí otra. La que yo acabo de analizar es esta viga de borde. O sea que aquí lo que yo voy a tener va a ser mi reacción en H. Aquí yo voy a tener mi reacción en G, aquí mi reacción en F y aquí mi reacción en E. Y a esta viga es que yo necesito que ustedes saquen el diagrama de momento y el diagrama de cortante, pero ambas con ecuaciones. ¿Saben cómo hacerla? Me extraña porque fue el proyecto de Metallica del periodo pasado. Ahorita lo que tendremos que hacer es el proceso que se llama Esto mismo que acabo de hacer yo, esto, ustedes lo tienen que hacer para esta viga
para esta viga. Sacan esas reacciones y las colocan sobre esta viga, y a esta viga es que yo necesito que le saquen diagrama de cortancia y diagrama de momento. Sí. Pero mañana. No, tranquilo. Para no sé cuándo. ¿Mm? Sí, solar. Ahí miro yo si le doy puntos de juego. ¿Alguien está perdido ahí? ¿O todos sabemos cómo hacerlo? Si no, sigo. Explícalo otra vez. La viga que yo necesito que analicen ustedes es esta. EH. Esta viga, si yo la miro del lado de esta, aquí está E y aquí es H. Aquí se apoya entonces mi viga a F. Esta sería A, perdón, esta sería A. Y aquí se apoya mi viga FB. esta sería F y aquí sería B. Y encima aquí se apoya la siguiente viga. Que sería G, C. Y la que yo acabo de analizar ahorita es esta. Y encima de esas 4 vigas secundarias va la losa. Así se apoya ese sistema. Ya encontramos el peso propio de esta losa y lo distribuimos de tal forma que nos dio esto. Después lo multiplicamos por el ancho tributario para obtener el W de las vigas de borde, o sea, de esta viga de acá y de esta viga de acá, y el W de la viga central, que sería esta viga de aquí y esta de aquí. ¿Qué hice yo aquí? Saqué las reacciones, porque estas reacciones son las que le van a estar cayendo a mi viga principal, porque es el único punto de apoyo. Estas 4 reacciones son estas 4 fuerzas que yo les coloqué acá. Entonces, encuentran las reacciones de las 3 vigas secundarias restantes y después de que encuentren esos valores los colocan acá. Y una vez que los coloquen aquí, empiezan a resolver las reacciones de esta viga y después empiezan a sacar los cortes. Con los cortes sacan las ecuaciones, con las ecuaciones sacan el diagrama. ¿Cuántos cortes va a necesitar esa viga? ¿Seguro? ¿Cuántos cortes ocupa? Sí, 3. ¿Mm? 3. ¿Por qué son 3? ¿En cada cambio? Porque Sería sería en de... cada cambio de fuerza. Empiezo aquí. Aquí hay un cambio de fuerza. Sí. Sigo. Aquí hay un cambio de fuerza. Sigo. Aquí hay un cambio de fuerza. Por eso es que son 3. ¿Cuál es la trampita de esto? Que creo que nunca se las dijeron. Aquí yo tengo 10 pies, ¿va? Usted va a tener tanto cortes como secciones tenga abajo. Porque generalmente esas secciones a usted le indican. Si yo tuviera una viga acá, esta viga tiene una carga distribuida acá, y tiene una carga concentrada acá y tiene una carga triangular acá. A usted los ejercicios de estática le dividen esto así.
Digamos que esto es 1 metro, 2, 3 y 4. ¿Por qué se los dividen? Porque necesitan indicarle a usted dónde empieza y dónde termina el cambio de carga, donde hay espacio en blanco, donde cae la carga puntual y donde empieza la triangular. Empiezo. Aquí tengo un cambio de carga, tengo que hacer un corte aquí. Aquí hay cambio de carga porque dejo de tener esta sección de acá de fuerza rectangular, aquí otro corte. Aquí hay otro cambio porque tengo que agarrar esta fuerza. Y aquí hay otro cambio porque agarro esta fuerza. 4 cortes, 4 segmentos. ¿Sí? Ya. Sí. Y que lo difícil es sacar las ecuaciones de cortante, ¿no? Y de momento. Prácticamente las reacciones no son las mismas. H, E y F con G. Son las mismas reacciones. H con G. H y E y F con G. Son las ¿Por mismas qué? reacciones. Porque, o sea, las tributarias son las mismas. Con las que vamos a multiplicar el peso de la losa, 62.55. Entonces van a dar los resultados que usamos para las dos. Correcto. Son las mismas reacciones. Si yo saqué esta reacción ahorita, ya tienen esta. Solo les toca sacar una de esas dos reacciones. La central. Sí. Voy a ganar el ejercicio nada más para eso. No, lo que yo sé es. Ya vimos el tema de las cargas vivas, esto lo vemos en el shock. Aquí hay unas cargas vivas que son del libro de Casimali. Está en kilogramos sobre metro cúbico. Fíjense que esto le puede variar. No siempre las van a tener en kilogramos sobre metro cuadrado. Inclusive las pueden encontrar sobre metro lineal, por ejemplo. Pero eso ya. Aquí les dejo la tabla de las cargas vivas. Aquí tenemos cargas de impacto, que estas cargas de impacto son cuando yo voy a tener algún tipo de mobiliario o maquinaria que va a estarme generando, como dice su nombre, impactos. Por ejemplo, un tipo de máquina que me esté generando vibraciones, por ejemplo. Yo lo tendría que considerar. ¿En una bodega, Inge? No. Si hay maquinaria que le genera vibraciones, sí, podría ser. Por ejemplo, que tuviera algún tipo de maquinaria hidroneumática que la utilizaran, no sé, para troquelar puede ser, o tal vez en alguna fábrica que tenga alguna trituradora, podría ser también. Entonces siempre va a haber mobiliario que va a ser diferente. O por ejemplo, si usted tiene un generador, el generador le está generando, disculpen la redundancia, vibraciones. Entonces usted las tendría que considerar bajo esas etapas. Pero es diferente, digamos, en un estadio, gimnasio, esas vibraciones también, o se dan en específico para esos lugares o esos. No, si esa son cargas de estructura. impacto, igual las tiene que considerar. Claro que las magnitudes que usted va a tener en un estadio van a ser diferentes. Ahí usted ya le tiene que hacer el edificio un análisis dinámico, porque son cargas que en realidad el estadio tiene que soportar cargas muertas, pero también tiene que soportar cargas vivas, más una fuerza extra que es de impacto. Entonces usted tiene que analizar mediante software computacional cómo se le va a estar comportando ese edificio mediante esas cargas. Pero sí podrían llegar a ser cargas de impacto, no solamente cargas vivas. Si usted diseña el estadio solamente con las cargas para estadio, se puede quedar muy abajo. Entonces hay que considerarla. Aquí estamos viendo cargas de viento y cargas de signo. Ok. Para entrar a ese tema, ya vamos a pasar directamente a lo que me dice Choc. Y el diseño por viento empieza en el apartado 1.2.
¿Qué le está diciendo entonces el apartado 1.2.1? Que todo edificio o estructura y todas sus partes deberán diseñarse y construirse para resistir los efectos del viento determinados de acuerdo con los requisitos de esta sección. Se deberá suponer que el viento sople en cualquier dirección horizontal. No se deberá considerar ninguna reducción en las presiones del viento debido al efecto del escudo de otras estructuras adyacentes. Las estructuras sensibles a efectos dinámicos tales como edificios con una relación de altura mayor que 5, estructuras sensibles a oscilaciones ocasionadas por el viento tales como vórtices y estructuras con más de 120 metros de altura deberán ser diseñadas de acuerdo con normas aprobadas internacionalmente. O sea, si usted tiene un edificio y usted hace la división entre el alto y el ancho y eso le da mayor que 5, usted no puede usar este método. O sea, tiene que utilizar otra metodología. Aquí nos interesan varias definiciones. Las exposiciones, por ejemplo. Vamos a necesitar velocidad básica del viento. Y aquí están las notaciones. El diseño por viento es bien sencillo, pero necesitan conocer estos 5 parámetros casi que a la perfección. Entonces vamos a pasar. Ese es un mapa de isoyetas de viento del país. ¿Lo habían visto alguna vez? No se los había enseñado cuando me volví en clase con ustedes. Ok. Entonces se los enseño ahorita. El mapa de isoyetas de viento del CHOP lo que indica es cómo va a estar afectando el viento dependiendo de la región en la que usted se encuentre. Me está diciendo el CHOP que si yo estoy en Choluteca voy a tener una velocidad de 120 kilómetros por hora. Si yo me voy acercando más al norte, ustedes fíjense que empieza a disminuir, pero después llego a la central, aquí como en Tegucigalpa, y fíjense que si Soyeta me dice que es de 120. Y así sucesivamente hasta que yo voy alejándome a la parte nororiental del país, donde va a ser más crítico mi diseño por viento. ¿En La Ceiba o en Francisco Morazán? La Ceiba. A medida que yo me voy acercando al norte, fíjense que las velocidades son de 200 kilómetros por hora, porque el viento pega más fuerte en zonas donde yo tengo grandes cuerpos de agua. También pega fuerte en los lugares donde hay valles, y todo eso pues al final lo consideraron para hacer ese mapa de isoyetas. Pero si hay un cuerpo de agua allá en el sur, porque no es lo mismo tal vez como en Ceiba o algo así. Ya vamos a ver eso con el tema de los símbolos. ¿Dónde habrán más cordones montañosos? ¿Abajo o arriba? Abajo. Ok, entonces ahí lo está controlando. Fíjense que la isoyeta más grande que tiene ahí es de 200, y donde es en Roatán. Fíjese entonces cómo todo el viento de esta gran masa de agua que está acá, no hay nada que lo cubra. En cambio aquí usted tiene algo que lo cubra de este lado. De aquí no, pero de aquí sí, y aquí nada. No estamos hablando solo de una montañita, estamos hablando de cordones de montaña. Entonces, lo primero que va a hacer usted es definir dónde va a estar su proyecto. Entonces, asumamos que mi proyecto es en Tegucigalpa. Pero fíjese, ingeniero, que mi proyecto cae aquí. ¿Qué hago? ¿Qué haría? Ponderar. Usted podría interpolar, pero interpolar entre 120 y 100, yo mejor agarro la de 120, no me caliento la cabeza.
estaría trabajando con un factor de seguridad que va a ser más grande, porque en realidad que está considerando una velocidad que no es. Pero ¿por cuánto le va a variar? Por 10 kilómetros por hora. Si yo mejor agarraría la más grande. ¿Cómo voy a determinar entonces al final cómo va a ser la presión del viento? La presión del viento es sumamente sencilla porque solamente es una multiplicación. Las presiones de diseño del viento para edificios y estructuras o elementos de ellos deberán determinarse para cualquier altura de acuerdo con la siguiente ecuación. P, que sería la presión del viento, va a ser igual a CE por CU por QS por IW. Son 4 cosas las que van a tener que encontrar ustedes. Ahora, para poder comprender esto, nosotros tenemos que ver de qué forma afecta el viento a los edificios. Qué horrible este bien usted. El viento va a venir en dirección horizontal, pero recuerden que el edificio va a tener un eje X y un eje Y, y usted no sabe en qué dirección va a venir el viento. O sea que usted puede tener el edificio aquí, si lo estamos viendo en 2 dimensiones, pero si usted ya lo mira en isométrico, ese viento a usted le puede llegar por aquí. Si le llega de esta dirección, va a seguir ese flujo. O le puede llegar por aquí y va a seguir este flujo de acá. Por eso es que el Choc le establece a usted que el análisis, usted lo tiene que considerar como que el viento va a caer aquí o que va a caer allá. Si yo tiro un eje en esto, yo aquí tendría X y aquí tendría Y. Entonces lo primero, yo voy a tener un análisis de viento en X y voy a tener un análisis de viento en Y. Las dos cosas. Si yo tengo el edificio solamente en 2 dimensiones, yo voy a tener 3 fuerzas que van a estar afectando ese viento. La primera va a ser algo así y va escalonada. ¿Qué unidades va a tener esa fuerza? Si estoy en sistema internacional, así como le estoy dibujando. Libras sobre pie. Eso sería internacional, sería inglés, pero está no correcto. Si fuera sistema inglés sería libra sobre pie. Si estoy en sistema internacional, esto yo lo voy a tener en kilogramos sobre metro. A esto tengo que llegar, y a esta fuerza escalonada se le llama barlovento. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que está tratando de hacer el edificio? Está tratando de empujarlo. O sea que barlovento va a ser una fuerza de empuje. Y al otro lado, ¿qué es lo que tengo? Fíjense, ¿qué es lo que está haciendo el viento? Está tratando de estirar mi edificio.
y yo voy a tener una sola fuerza lineal, no va a ser escalonada como esta fuerza de acá. A esta se le llama sotavento. Y dependiendo del tipo de techo que usted tenga en su edificio, usted aquí puede llegar a tener fuerzas de empuje o fuerzas de succión, y a esta le vamos a llamar viento en techo. Las tres van a estar en kilogramos sobre metro. Entonces usted va a tener que encontrar, si se fija, una carga de barlovento para el primer nivel, otra carga de barlovento para el segundo nivel y otra carga de barlovento para el tercer nivel. En este caso que tengo 3 niveles, ustedes para el proyecto van a tener 4 cargas de barlovento. Van a tener una carga de viento en el techo y van a tener otra carga de viento para sotavento. Pero todo eso lo tienen que multiplicar por 2 porque aquí yo solamente lo estoy analizando en la dirección X. O sea que este esquema corresponde a mi viento en X. Si esto fuera el eje Y, entonces yo voy a tener este mismo esquema repetido pero en dirección perpendicular a la pizarra, y voy a tener también barlovento, viento, techo y sotavento. Así es como funciona el viento en los edificios. Y así es como se encuentra cada una de estas fuerzas que están acá. Las 5 fuerzas que hay en este esquema se encuentran de la misma forma, pero tienen distintos parámetros. ¿Qué es lo primero que vamos a utilizar entonces? Esta tabla que está acá. Presión estática del viento. Voy a copiar la fórmula para que la tengamos todos presente. P va a ser igual a CE por CQ por QS por IW. No les he dicho qué significa cada una de estas. Vamos a analizar el tipo de exposición antes de entrar en esa fórmula, porque yo necesito tener un tipo de exposición dependiendo del lugar en el que yo estoy. ¿Qué significa que yo le asigne a el proyecto un tipo de exposición tipo B? Que es para un terreno que tiene edificios, árboles o irregularidades en la superficie que cubren por lo menos el 20% del área del terreno parejo, extendiéndose 1600 metros o más desde el sitio. La exposición tipo C ya me dice que es para un terreno plano, generalmente abierto, y que esa planicie se extiende 800 metros o más desde el sitio en cualquier cuadrante completo. Y la exposición tipo D ya representa la más severa en áreas con una velocidad básica del viento de 130 o mayores, y que es un terreno plano sin obstrucciones y que está frente a grandes cuerpos de agua. Usted lo primero que tiene que hacer es categorizar su proyecto en cada una de estos tipos de exposiciones. Usted selecciona si es tipo B, tipo C o tipo D. Si usted está, por ejemplo, en Roatán, su exposición va a ser tipo D. Si usted está en Tegucigalpa, por ejemplo, este edificio debería tener una exposición tipo B. Y si usted está, por ejemplo, en Amarateca, su exposición tendría que ser tipo C, por ejemplo, porque ya estamos hablando de un valle. Entonces usted tiene que categorizar primero su proyecto. Voy a tener esos 3 tipos de exposiciones. Y ahora sí, pasamos al primer parámetro y me dice presión estática del viento, QS. Aquí voy a colocar presión estática
del viento. ¿De qué depende? De la velocidad básica del viento. Entonces, por aquí voy a colocar el edificio que vamos a desarrollar como ejemplo. Entonces yo voy a diseñar un hospital que va a tener de frente 20 metros, que sería mi eje X, y de fondo va a tener 30 metros. O sea que de aquí a aquí yo voy a tener 20 metros. Y con el isométrico, de aquí a aquí yo voy a tener 30 metros. Ya sé que está en Tegucigalpa. Por lo tanto, yo me voy al mapa de isoyetas de viento. Estoy en Tegucigalpa, me fijo en la isoyeta y veo que caen 120 kilómetros por hora. Me regreso a esa tabla y para 120 kilómetros me toca una presión estática del viento de 69.6 unidades kilogramos sobre metro cuadrado. De los 4 parámetros que están ahí, el QS es el único que tiene unidades, los demás no tienen unidades. Entonces de aquí yo ya sé que mi QS va a ser igual a 69.6 kilogramos sobre metro cuadrado. Ya. ¿Alguien quedó con dudas hasta acá? No. Solo es ver la velocidad y sacar el factor. Ahora voy al CE. El CE se llama coeficiente combinado. ¿Qué necesito saber yo para poder obtener el coeficiente combinado? Tengo que saber dos cosas: el tipo de exposición que va a tener mi edificio y la altura que va a tener el edificio. En este caso, fíjense entonces de dónde empiezan a salir estas secciones que tengo en Barlovento. Aquí es donde empiezo a tener una diferencia, porque no es lo mismo lo que le va a afectar el viento a 5 metros a lo que le va a afectar a 10 metros. Fíjense cómo todos estos factores van de menos a más. De menos a más. De ahí es de donde sale esta especie de gradas en este esquema de carga. ¿Tienen duda? No. Entonces, mi primer nivel va a ser de 5 metros. Vengo acá, 5. Si me hubiera dado 3 metros, voy a usar el mismo. Si hubieran sido 2 metros, uso el mismo. Si me da 450, es el mismo. Va de 0 a 5. ¿Qué exposición tengo? Tipo B.
Entonces mi primer factor de coeficiente combinado voy a poner acá arriba. Mi coeficiente combinado para el primer nivel va a ser igual a 0.62. Mi coeficiente combinado para el segundo nivel, que yo ya estaría acumulando la altura, no va a ser 5, 5 y 5, va a ser 5, 10 y 15. Para el segundo nivel, entonces yo estoy a 10 metros. A 10 metros aquí estoy en 78. Ahora voy al último nivel. 5, 10 y 15 aquí. Ahora me vengo a 15 y me da 0.89. Coeficiente combinado en el tercer nivel va a ser igual a 0.89. ¿No hay duda? Ok. Pero fíjense lo que dice acá, ¿eh? Se permite interpolar para valores intermedios de altura sobre 5 metros. ¿En qué caso podrían salirles una interpolación a ustedes ahí? 11. Que el edificio no tuviera 5, 10 y 15 metros, sino que tuviera, por ejemplo, 3 metros en el primer nivel, el siguiente nivel ya va a estar a 6, el siguiente ya va a estar a 9. Entonces, para encontrar el verdadero valor, tendrían que hacer interpolaciones entre esos valores. No me tengo que detener en interpolaciones, ¿verdad? Es para que lo consideren. Disculpe, ingeniero, pero entonces consideramos el C individualmente para cada piso. Sí, pero la altura es acumulada. Pero entonces solo sería de 0.89 en nuestro C. No. Ese es para cada nivel. En el primer nivel, 0.62. Como aquel edificio que tenés allá. Entonces, Pues sí, pero el número que usaríamos sería 0.89. No. Para cada nivel. No, para un nivel. en el primer nivel, 0.62. En el segundo, 0.78. Y en el tercero, 0.89. Va a tener un coeficiente combinado por cada nivel que tenga. Pero aquí yo tengo 5, 5 y 5. No es que voy a utilizar el coeficiente de 0.62 para los 3 niveles. Yo uso 0.62 porque de aquí a aquí tengo 5 metros. Pero de aquí a aquí yo ya tengo 10 metros. Entonces, como el viento me va afectando de tal forma que mientras más alto voy yo, más me está pegando esa presión del viento. Por eso es que usted mira que para 10 metros yo ya utilizo un factor de 0.78, que lo que yo esperaría es que fuera mayor que el de los primeros 5 metros. Y en efecto así es, y en 15 sigue siendo todavía mayor. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora vamos entonces al coeficiente de presión CQ, que sería este. Fíjense entonces que aquí me aparecen, solo les voy a explicar esto para que se vayan al receso. Yo voy a tener 3 casos para el coeficiente de presión. Yo voy a tener, tal cual y como lo planteé aquí, voy a tener un muro de barlovento, voy a tener un muro de sotavento y voy a tener un techo. Pero fíjense que el de techo se divide dependiendo de la pendiente que tenga ese techo. Para este caso y para el caso del proyecto, el techo va a ser completamente plano porque va a ser una losa de concreto. Entonces usted se viene aquí. Techo de sotavento o con techo plano. Si usted tiene otras pendientes,
por ejemplo, que no fuera un techo plano, usted ya tiene que analizar la pendiente que va a tener ese techo. Y en base a eso, usted selecciona qué es lo que necesita. Entonces, de aquí, de estos coeficientes, yo voy a tener un coeficiente para barlovento que me va a servir para acá. Voy a tener otro coeficiente para sotavento que me va a servir para acá. Y voy a tener un coeficiente para techo que va a ser para esta parte de acá. Entonces, que va a ser para, ¿cómo se llamaba esta? Sotavento, mi CQ a mí me está dando un valor de 0.5 a succión. O sea que CQ va a ser igual a 0. A succión. Barlovento me está dando un CQ que va a ser igual a 0.8 y va a ser de empuje. Y voy a tener para viento techo plano 0.7 a succión, que significa que estas fuerzas no van para abajo, sino que van para arriba, porque lo que está tratando de hacer es succión. Fíjense que yo las coloqué para abajo porque dependiendo del análisis y el esquema que ustedes hagan, ustedes pueden tener esa fuerza a succión o a empuje, depende de las pendientes que tengan. Para el caso de los techos planos van a ir para arriba, o sea que lo que va a estar tratando de hacer el viento sobre el techo de mi edificio es levantarlo. Ese valor me da un CQ igual a 0.7 y va a ir a succión. ¿Dudas hasta acá? Ya sacamos 3 de 4. ¿Alguien tiene dudas? ¿En qué tipo de techo sería el empuje? Que usted tenga una pendiente del 75 al 100%. Son pendientes bien pronunciadas. O si usted tiene una pendiente mayor que el 100%, también le va a estar generando un empuje. Pero estamos hablando de techos bien excesivos. ¿A qué porcentaje tiene que estar un techo para que corra el agua? 18. ¿Y una tubería? 14. Le pegan un trompón los del SANA, pero una tubería de 14. Lo mínimo tiene que ser como del 2%. Lo mínimo. Sí puede poner tuberías al 14, pero ya le piden anclajes. Porque si usted no ancla una tubería que está en una pendiente tan grande, con la fuerza del agua, lo que hace es que esa tubería se empieza a hacer como acordeón y cede. Entonces los techos usted le puede poner pendientes que anden oscilando entre esos porcentajes, 15, 20, para que corra el agua. Y no se empose, porque usted le puede poner una pendiente menor, pero si le pone una pendiente menor significa que el agua se le puede llegar a empozar y al final se le va a empezar a filtrar y se le cae la tabla de yeso. Vayan a receso.